¿cómo estás? Bienvenido a Educando TV en esta sesión para tercero y cuarto de primaria, en la asignatura de matemáticas, ¿verdad? Las hermosas matemáticas. Pues bien, en la sesión anterior estuvimos trabajando con clasificación de cuadriláteros. ¿Lo recuerdas? Pues fíjate que hoy vamos a seguir trabajando con cuadriláteros, pero con dos características específicas, como son las diagonales y los ejes de simetría, pero en figuras como cuadriláteros. ¿Ya tienes listo un cuaderno, un lápiz para anotar? Recuerda que es importante que tomes nota para cuando tengas duda, revises y ahí está todo, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos algunos cuadriláteros, los más comunes por así decirlo, ¿verdad? Un rectángulo, un cuadrado, un trapecio, un rombo y un romboide. Pues bien, estos cuadriláteros tienen o se les pueden marcar algo que se llaman diagonales. ¿Sabes qué es una diagonal? ¿Sí? Pues una diagonal es un segmento que une a dos vértices no consecutivos. ¿Qué significa eso? Dos esquinas como lo que normalmente conocemos, ¿sí? Pero en matemáticas se les llama vértices. Por ejemplo, esta figura tiene ¿cuántos vértices o cuántas esquinas? Tiene 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Si la diagonal es un segmento que une a dos vértices no consecutivos, es decir, no seguidos, quiere decir que va a atravesar a la figura, ¿verdad? Por ejemplo, va a unir a este vértice con este vértice, porque no son consecutivos. ¿Qué sería consecutivo? Este y sigue este, ¿sí? Al no ser consecutivos quiere decir que se va a brincar uno, ¿verdad? Bien, pues vamos a trazar las diagonales de estas figuras. Por ejemplo, este rectángulo, ¿cuántas diagonales se le podrán trazar? Si tiene 4 vértices y las diagonales son segmentos que unen a dos vértices no consecutivos, ¿cuántas diagonales se le pueden marcar? Solamente 2, ¿verdad? ¿Cuál sería? Pues podríamos trazar de aquí hacia la esquina y ya estamos trazando un vértice, perdón, una diagonal, ¿sí? ¿De dónde a dónde sería la otra diagonal? Pues vamos a unir a las otras dos esquinas o a los otros dos vértices, ¿sí? Nada más que esta está pequeña, vamos a buscar una un poquito más grande, ¿sí? Aquí ya tenemos una. Entonces vamos a unir a este vértice con este vértice y podemos estar trazando otra diagonal, ¿sí? ¿Sabes cómo se llama esto? ¿Sí? Se llama geoplano. Es una tabla que, como tú la ves, está dividida en cuadros muy pequeñitos y en cada esquina de un cuadro se pone un clavito. ¿Para qué nos sirve? Precisamente para trazar figuras. Y tú lo puedes hacer en casita para formar las figuras que tú quieras. Esto te permite también echar a volar tu imaginación. Bien, este rectángulo tiene dos diagonales, ya las vimos, que sería de aquí a acá y de aquí al otro vértice, ¿verdad? Ahora vamos a ver en el cuadrado cuántas diagonales tiene. Si tiene 4 vértices, igual que el rectángulo, ¿cuántas diagonales tendría entonces? Pues tendría también 2, ¿verdad? Bien, entonces vamos a trazar también las dos diagonales, que serían de una esquina a otra esquina o de un vértice a otro vértice, ¿sí? Y quedaría de esta manera. Ahí sería una y aquí estaríamos haciendo la otra. De este vértice a este vértice, ¿sí? Y ahí estaríamos trazando nosotros las dos diagonales, ¿sí? Ahora bien, vamos con el trapecio. El trapecio, igual, al ser un cuadrilátero, tiene 4 lados, tiene 4 vértices, por lo tanto también tendría 2 diagonales. Y solamente lo estamos comprobando porque yo sé que eso también tú ya lo sabes, ¿verdad?
Solamente vamos a reafirmar algunos conocimientos que tú ya tienes. Aquí entonces vamos a marcar una diagonal y aquí marcaríamos otra diagonal, ¿sí? Igual también lo puedes hacer en tu cuaderno. Puedes dibujar la figura y después trazar las diagonales, ¿sí? Vamos con el romboide. 4 vértices, ¿cuántas diagonales? Pues 2, ¿verdad? Entonces podemos decir que la mayoría de los cuadriláteros tienen ¿cuántas diagonales? 2, ¿verdad? Porque solamente tienen 4 vértices. Y ahí tenemos. Y vamos con el último, que sería el romboide. Bueno, el romboide igual, vamos a juntar sus vértices y con ello vamos a trazar una diagonal y de esta manera vamos a trazar la otra diagonal. ¿Recuerdas que también había trapecios escalenos, trapecios rectángulos? ¿Crees que también tengan 2 diagonales? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque recuerda, una diagonal es aquella que une vértices no consecutivos. Por lo tanto, si yo dibujo aquí claro, con otro plumón porque este no pinta muy bien, entonces podemos trazar un trapecio rectángulo, ¿verdad? ¿Cuántas diagonales tendría? Pues también tendría 2 porque uniríamos este con este y este con este, ¿verdad? Claro, con una regla sería más derechito. Aquí está un poco choco. Pero en fin, lo que yo quisiera o quiero que tú entiendas es que la mayoría de los cuadriláteros solamente se les pueden trazar 2 diagonales. ¿Qué figura tendría muchas diagonales? Un hexágono, un pentágono, un nonágono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene muchos vértices. Muy bien. Ahora, esto es por lo que respecta a las diagonales. Pero otra característica de los cuadriláteros también es que tiene ejes de simetría. ¿Qué sería un eje de simetría? Bueno, un eje de simetría es aquel que divide a una figura en 2 partes exactamente iguales. Yo aquí tengo un cuadrado, ¿sí? Este cuadrado, ¿cuántos ejes de simetría crees tú que tenga? Es decir, ¿cuántas partes iguales pueden tener? ¿Cuántas crees? ¿Tendrían? Yo creo que 4. ¿Crees que sí? Vamos a ver. Vamos a hacerlo primero doblando el papel. En este caso, cuando yo doblo un papel en 2 partes iguales, estoy trazando en el medio justamente un eje de simetría. ¿Por qué? Porque este lado es exactamente igual a este lado, ¿sí? Pero como habíamos dicho que tiene 4 ejes de simetría, entonces tendríamos que doblarlo del lado contrario. Y nos podemos dar cuenta que exactamente, también este lado es igual a este lado. Y ya tenemos, observa, 2 ejes de simetría, el que se trazó aquí y el que se trazó acá. Pero ¿de qué otra manera lo puedo doblar o le puedo trazar otra línea de tal manera que me salgan otros 2 lados exactamente iguales? Ah, bueno, es que a mí se me ocurre que junte esta esquina con esta esquina y entonces, ¿qué crees? Formamos otro eje de simetría. ¿Por qué? Porque me salen 2 pedacitos exactamente iguales. Y ya llevamos 1, 2 y 3 ejes de simetría. ¿Crees que salga otro? Claro que sí. Vamos a doblarlo del lado contrario. Y del lado contrario, por lógica, también me va a salir otras 2 partes exactamente iguales y van a formar otro eje de simetría. Entonces tendría 1, 2, 3 y 4 ejes de simetría. Este cuadrado tiene 4 ejes de simetría. Vamos a trazarlos para que los observes bien. Este está pequeño, pero igual lo puedes trazar en una hoja ahí en tu casita para que te des cuenta que exactamente
todos los cuadrados tienen 4 ejes de simetría. Entonces vamos a trazarlo con una regla para que tú los observes. Ay, habíamos quedado que este no pinta, ¿verdad? Vamos a hacerlo a un lado y vamos a tomar otro que esperemos que sí pinte. A ver, entonces trazamos uno, trazamos el otro que serían 2, trazamos el otro que sería justamente a la mitad, que serían 3, y trazamos uno más, que sería a la otra mitad, que serían 4. Y entonces tú puedes observar que realmente los cuadrados tienen 4 ejes de simetría. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Has hecho alguna figura con ejes de simetría? ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos aquí un cuadrado, ¿verdad? Y como quedamos que tiene 2 ejes de simetría, puedo sacar alguna figura que tenga un eje de simetría, es decir, que se parta en 2 partes exactamente iguales. Claro, observa. Y yo sé que te va a encantar porque podemos nosotros armar una figura que tenga 2 ejes de simetría. Mira, ¿qué salió? Un corazón, ¿verdad? Y tiene un eje de simetría porque divide a las 2 partes en, ¿qué? Iguales, ¿verdad? De eso se trata. Un eje de simetría es el que divide una figura en 2 partes exactamente iguales. ¿Qué no tendría un eje de simetría? Por ejemplo, podríamos hablar de, ¿qué será? Algo que no tenga las 2 partes iguales, ese no tendría un eje de simetría, ¿verdad? Pues bien, ahora vamos a ver un rectángulo. Un rectángulo, ¿cuántos ejes de simetría crees que tenga? Si el cuadrado tiene 4 lados, tiene 4 vértices, tiene 2 diagonales y tiene 4 ejes de simetría, ¿cuántos tendría un rectángulo? 4, ¿verdad? ¿Te parece si los trazamos? Bien, lo hacemos de una manera rápida. A mí me gusta mucho doblar el papel, ¿por qué? No sé, pero me encanta, ¿no? Entonces aquí ya tengo 1, lo vuelvo a doblar a la mitad, de eso se trata un eje de simetría, que doble a la mitad, 2, de aquí a acá, doblaría otro, y serían 3, y tú dirás, no son iguales, claro que son iguales, si tú los cortas y sobrepones uno sobre el otro, este pedacito es igual a este, ¿sí? Llevamos 3 y vamos con otro y serían 4 ejes de simetría. Es decir, me van a salir 2 partes exactamente iguales de diferentes formas. Como ves, también tiene 4 ejes de simetría. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Por lo tanto, el rectángulo también tiene 4 ejes de simetría. Bueno, ¿cómo lo podemos ver aquí? Si nosotros vemos a esta figura, ¿cómo podría yo saber cuál es un eje de simetría? Pues que lo divide exactamente en partes iguales, ¿verdad? Entonces podría yo contar cuántos clavitos tiene y de ahí la mitad sería para trazar un eje de simetría. Por ejemplo, en este caso tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. Es decir, que en el quinto se estaría trazando un eje de simetría, ¿sí? Y de aquí tendría yo que contar y otra vez dividir a la mitad para que ahí tracemos otro eje de simetría. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aquí estaríamos formando otro eje de simetría, ¿sí? Que divide a la figura en 2 partes exactamente iguales. ¿Y cuál otro sería? Pues llevar de la esquina a la esquina sería otro eje de simetría, ¿sí? O también lo que dijimos hace un rato, una diagonal, ¿verdad? La diagonal también divide a la figura en 2 partes iguales.
en algunas ocasiones, porque te das cuenta aquí no pasa eso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 ejes de simetría. Por lo tanto, si yo tomara un romboide, ¿cuántos ejes de simetría tendría? 4 lados, 4 vértices, 2 diagonales, 4 ejes de simetría. ¿Crees? Pues vamos a ver, ¿sí? Lo dividimos a la mitad y luego a la mitad, ¿sí? Y llevamos 2. Y luego a la mitad y llevaríamos 3. Y luego a la otra mitad llevaríamos 4. Entonces, si tú vas pensando, ¿qué está pasando? Podemos llegar a una conclusión de que la mayoría de los cuadriláteros tienen 4 ejes de simetría. ¿Por qué? Pues porque tienen 4 lados, ¿verdad? Muy bien. Si hacemos lo mismo, ya lo hicimos con un cuadrado, ya lo hicimos con un rectángulo, ya lo hicimos con un romboide, si lo hiciéramos con un rombo, ¿qué crees que pasaría? Igualmente tendría 4 ejes de simetría y lo podemos ver acá. Tiene 1, 2 y el otro, ¿dónde se trazaría? Tendríamos que trazarlo de aquí a acá y estaría sacando otro eje de simetría. Vamos a hacerlo para que tú observes que realmente tiene 4 ejes de simetría. ¿Sí? Nada más que aquí la liga le queda un poco grande, pero la podemos hacer más pequeña. Y lo vamos a poner aquí, que no se quiere atorar. Y tendría 3 ejes de simetría y faltaría uno más, ¿verdad? Bueno, vamos a pedirle prestado tantito aquí su liga y la vamos a trazar. Sería de aquí a acá otro eje de simetría, ¿sí? Es decir, que divida la figura en 2 partes exactamente iguales. ¿Crees que mi mano tenga un eje de simetría? Obsérvala bien y observa tu mano. ¿Tendría un eje de simetría? No. ¿Por qué? Porque este dedo es diferente a este. Por lo tanto, aunque la divida supuestamente a la mitad, no sería un eje de simetría porque este lado no es igual a este. ¿Sí? Muy bien. ¿La cara tendría un eje de simetría? Tal vez sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Sería cuestión de dividir. No es cierto. No podríamos hacer eso. Pero en fin, vamos a ver. ¿Qué cuadriláteros tienen más ejes de simetría? De los que nosotros observamos, ¿cuáles tienen más ejes de simetría? Si te das cuenta, este divide a esta mitad y a esta mitad y deberían de ser exactamente iguales. Solamente tendrían 2 ejes de simetría los trapecios. ¿Por qué? Y tendría uno más aquí, ¿verdad? Serían 3. Pero si le ponemos otro eje de simetría aquí, ya no sería igual, porque la parte de arriba ya no sería igual a la de abajo, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuántos ejes de simetría tendría un trapecio? Vamos a trazarlo en el pizarrón para que tú lo veas. Vamos a poner un trapecio. ¿Cuál es la característica de un trapecio? Que tiene 2 lados que son paralelos. Aquí tenemos este y vamos a trazar el otro para que podamos ver que es un trapecio. ¿Sí? Y entonces vamos a juntar los lados y ya que lo tengamos, podemos marcarle cuáles son sus ejes de simetría. ¿Sí? Ahí tenemos un trapecio. Ahora vamos a trazar su eje de simetría. Sería este. Vamos a verlo. ¿Crees que sea ese, un eje de simetría? No, ¿verdad? ¿Por qué no sería un eje de simetría?
porque este lado no es igual a este. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo trazo de lado diferente? Es decir, de acá hacia acá. ¿Sería un eje de simetría? Tampoco, porque el lado tampoco sería igual. Observa, lo trazamos y nos damos cuenta que un lado sigue siendo más pequeño que el otro. ¿De qué lado sí tendría un eje de simetría? Ah, si lo divido aquí, entonces, ¿qué crees? Aquí sí tiene un eje de simetría, ¿sí? ¿Por qué? Porque este lado sí sería igual a este lado, ¿sí? Muy bien. Ahora, con lo que ya aprendimos, vamos a llenar esta pequeña tabla, que bueno, de pequeña creo que no tiene mucho, pero nos va a ayudar a darnos cuenta de cuántas diagonales tienen las figuras y cuántos ejes de simetría. Bien, primeramente nos pide el nombre de la figura. ¿Cuál sería el nombre de la figura? Este sería un rectángulo, ¿verdad? Entonces vamos a escribir su nombre. Rectángulo. ¿Sí? Rectángulo. ¿Y este qué sería? Un romboide. ¿Este qué sería? Un trapecio rectángulo, porque tiene un ángulo recto, ¿sí? Lo voy a abreviar. Aquí sería un rombo, sería un trapecio, y por último tenemos un cuadrado. Bien, ahora, número de diagonales. Aquí solamente vamos a resumir lo que ya vimos, ¿eh? ¿Cuántas diagonales tenía un rectángulo? 2. ¿Cuántos ejes de simetría? 4, muy bien. Un romboide, ¿cuántas diagonales tenía? 2. ¿Y ejes de simetría? 4, muy bien. Un trapecio rectángulo, ¿cuántas diagonales tiene? 2, muy bien. ¿Tendría ejes de simetría? No tiene, por lo tanto vamos a poner 0. ¿Un romboide? Claro que sí. Tiene 2 diagonales y 4 ejes de simetría. Un trapecio tiene 2 diagonales, pero solamente tiene un eje de simetría. Un cuadrado, igual, 2 diagonales y 4 ejes de simetría. Con eso ya puedo contestar algunas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, así rapidísimo. ¿Cuál tiene más ejes de simetría? Los paralelogramos, ¿sí? Que son el cuadrado, el rombo, el romboide y el rectángulo. ¿Cuál no tiene ejes de simetría? Los trapecios. En el caso del rectángulo o los trapezoides, no tienen ejes de simetría. ¿Cuál tiene menos ejes de simetría? Un trapecio isósceles, un normal, ¿sí? Bien, pues con eso nosotros ya pudimos trabajar con 2 características específicas de los cuadriláteros, que son diagonales y ejes de simetría. Espero que haya quedado claro el tema, porque ¿qué crees? Ya se terminó. Yo sé que lo sientes mucho, pero pues ni modos. Nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Muy bien, pues como siempre ha sido un gusto estar contigo. Yo te envío un fuertísimo abrazo, un grandísimo beso y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.